Pues nada, voy a pedir que me acompañen ahora aquí al estrado, un panel que también nos hace mucha especial ilusión. Así que voy a llamar a Yolanda de la Hoz, de BBVA, Rocío Tortosa, de Salesforce, Alejandra Peña, de KPMG, y María Vázquez, de Microsoft. Muchísimas gracias. Y aquí, mientras se sientan, las vamos a ir presentando por orden de cercanía. Aquí tengo a mi izquierda a Yolanda de la Hoz, que es informática de la Universidad Politécnica de Madrid y durante la carrera trabajó como ingeniera software en inteligencia artificial, ¿no? Robótica y fusión de sensores en Ixion Industry y Aerospace. Y en 2016 se mudó a Francia para realizar el máster en Data Science mientras trabajaba en el equipo de investigación I3S-CNRS, ¿lo he dicho bien?, e INRIA en las áreas de aprendizaje profundo y visión artificial. Actualmente trabaja como investigadora en inteligencia artificial en BBVA Next Technologies, investigando y validando nuevas tecnologías y tendencias en el área de inteligencia artificial y Big Data. Gracias. A continuación, tengo a Rocío Tortosa, que es ingeniera en telecomunicaciones. Desde que empezó su carrera profesional hace 17 años, siempre ha trabajado en multinacionales tecnológicas como HP, Oracle, Gartner y ahora liderando el equipo comercial de Mulesoft dentro de Salesforce en España y Portugal, ayudando a clientes a cambiar e innovar con mayor velocidad, facilitando la conexión de aplicaciones, datos y dispositivos. Muchas gracias, Rocío. A continuación, tenemos a Alejandra Peña, consultora senior de Data en KPMG. Estudió Ingeniería de Tecnologías en Telecomunicación en la Universidad Carlos III de Madrid y en su recorrido en el Lighthouse ha podido desarrollar capacidades de analítica avanzada, inteligencia artificial, Big Data, tecnologías cloud, gobierno del dato y soluciones de software tecnológico aplicado a las necesidades de los clientes. Muchas gracias, Alejandra, por venir. Y aquí, en el fondo, tenemos a María Vázquez. María lleva más de 15 años dedicándose al sector tecnológico en compañías como HP, Gartner y Deloitte y actualmente lidera el equipo comercial de consultoría en Microsoft España, desde donde ayudan a clientes a diseñar su transformación digital y acelerar la adopción de nuevos modelos de trabajo. Muchas gracias, María. Porque además, María, cuando hablamos con Microsoft, antes de hablar con ella, nos dijeron, tenemos a una chica que seguro que ella va a decir que sí y va a estar encantada de venir. Así que enhorabuena por la idea que tienen, que dicen esta se apunta enseguida y al resto tenemos que decir que también, pero aquí nos hizo gracia María Vázquez, yo ya buscaba en LinkedIn, digo, no espera que te hagan la intro oficial, tal. Muchísimas gracias a las 4. Nada, preguntaría antes que nada, ¿no? Vosotras que habéis pasado estáis trabajando en principales compañías y habéis pasado por otras tantas, ¿cómo ha cambiado y cómo nos ha cambiado la vida las soluciones software de gestión empresarial? Bueno, empiezo yo. A ver, yo creo que nos han dado tiempo para ser más felices. O sea, yo creo que nos dan productividad y la productividad, si la usas bien, te deja tiempo libre para, ¿no? Como le decía yo antes, ¿no?, a Rocío, digo, yo es que estoy pensando ya en cuando llegue a mi casa con mi niño, ¿no? Entonces, yo creo que nos dan tiempo para la felicidad, lo que sea que es tu felicidad, ¿no? Como dato curioso, mis excompañeros de Gartner decían en un informe ahora actual que la inteligencia artificial nos daría unas 6 billones de horas más en nuestros puestos de trabajo, ¿no?, para el 2024. O sea, eso son muchas horas, ¿no? Podemos repetirlo más que nada para titular, ¿eh? 6 billones. 6 billones en americano. En horas, sí, en americanos de 6 horas. billones según de horas. Gartner, ¿eh? Según Gartner. Que luego Gartner me llaman a mí, pocas ya veces estás se otra vez, equivoca. para tanto hablar de nosotros no haberte ido. Y bueno, yo creo que además hay uno de los motivos es que, bueno, pues las soluciones en cloud, las soluciones SaaS, pues también han hecho que esa adopción sea mucho más rápida, mucho más confiable, tienen ya, ¿no?, los sabores de seguridad, ¿no?, incorporados, que hacen que, bueno, que sea mucho más fácil para las organizaciones y para los usuarios finales adoptarlo. Ajá. Rocío. Sí, yo opino que al final las soluciones software lo que han hecho es cambiar cómo trabajamos, cómo nos relacionamos con nuestros clientes, cómo las administraciones públicas se relacionan con nosotros.
Y a mí hay una frase muy curiosa, porque bueno, estamos hablando todo el rato de transformación digital, estamos hablando de tecnología, pero uno de mis clientes me decía, oye, es que yo estoy en casa y estoy viviendo, digamos, una vida del siglo XXI donde llega Amazon, me trae un paquete en 2 horas y luego llego a mi trabajo, llego a la oficina y porque todavía no he abordado esa transformación digital o porque todavía estoy usando tecnología muy antigua, me voy como un siglo antes y me vuelvo a la pantalla negra. Entonces, yo creo que nos han hecho, las soluciones software nos hacen cambiar nuestra vida por completo, pues desde nuestro día a día hasta cómo trabajamos y cómo nos relacionamos con los demás. Así es, totalmente. Y os preguntaría, no sé cuáles creéis que son los principales retos que encuentran las organizaciones en su viaje que acompañáis de transformación digital, y igual cuál es el mayor reto que identificáis que se enfrenta a una científica de datos. ¿Quieres contestar tú como científica? Sí, yo estoy trabajando en el Departamento de Innovación de BNS Technologies, que es justamente la empresa del grupo BBVA que se encarga de la transformación digital del banco. Y yo diría que uno de los mayores retos que tenemos es que bueno, la propia competencia del mercado te obliga muchas veces a implantar tecnologías emergentes que muchas veces están incluso inmaduras. O sea, nosotros, por ejemplo, en el Departamento de Innovación nos hemos estado pegando con tecnologías que decían que prometían que hacían una serie de cosas, ¿no? Tenían, bueno, estaban en el hype, ¿no? Y generaban una serie de expectativas y luego a la hora de probarlas nos hemos dado cuenta de que muchas características que tenían pues no llegaban hasta donde decían que llegaban o muchas veces incluso presentaban bugs que nosotros hemos tenido que implementar para poder implantarlas cuanto antes en el banco, ¿no? Y estar pues en ser competitivos en el mercado. Entonces yo creo que esa es una de los grandes retos, el saber gestionar las expectativas también, porque muchas veces desde el negocio, bueno, el hype que tiene Machine Learning y demás, pues muchas veces te obliga a querer implantar muchos modelos de Machine Learning que a lo mejor incluso no tienen sentido porque los datos no tienen la suficiente calidad o ese modelo de Machine Learning no tiene sentido ya que vale más incluso la propia experiencia de la persona de negocio que lo que te puede decir ese modelo. Entonces, gestionar esas expectativas al final es complicado. Yo en el Departamento de Innovación, ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo también una tecnología que se llama aprendizaje federado, que presenta otro grande reto, que es que te cambia la manera de hacer las cosas. Y cambiar la manera de hacer las cosas a veces es muy complicado, sobre todo cuando estás trabajando en un ámbito de ciencia de datos, ¿no? Que todavía, aunque está bastante asentado, todavía hay mucho desconocimiento, sobre todo cuando trabajas con unidades de negocio que están más acostumbrados a trabajar con otras metodologías, ¿no? Nosotros en ciencia de datos trabajamos con el método científico. Entonces, esta tecnología de aprendizaje federado lo que te involucra es que no puedes ver los datos, entonces obliga a los científicos de datos a trabajar con datos sin verlo y te cambia completamente la manera de hacer las cosas, surgen nuevos roles, nuevos perfiles y eso te obliga constantemente pues, a estarte formando y a estar formando a la empresa y estar pues reinventando un poco la rueda y adaptándote al cambio. Un reto, sí, sí, sin duda, ¿eh? Yo, por mi parte, creo que trabajando tanto con clientes y con clientes de diferentes sectores, al final la ciencia de datos yo creo que también tiene que ir un poco más allá. Es decir, no hay que ceñirse solo a los datos, sino que también tienes que ver el día a día de esa empresa, por qué ciertas empresas tienen una reticencia a la digitalización, entender, desarrollar unas capacidades, las soft skills, pues para generar confianza en el cliente, para entender su día a día, su entorno comercial, tratar de hacer una comunicación efectiva, y todo eso son retos que igual no te enseñan en centros de estudio, pero que son muy importantes y que al final tú estás trabajando con un cliente o con tu propia empresa, pero estás trabajando para un sector, que ese sector puede no estar desarrollado tecnológicamente, puede no tener la misma visión que tú. Entonces, creo que también hace falta muchos perfiles que sirvan como de un puente entre el negocio y lo que es la tecnología, como para entender ambas partes y llegar a un punto en común. Muy buen apunte este que comentas, ¿no? Que muchas veces os encontráis trabajando en consultoría, ¿no? Todas vosotras que, o sea, digamos como externa, ¿no? Pero que tienes que estar como si fueras un departamento más, ¿no? Entonces que esto va cambiando y realmente es como, bueno, pues te tienes que poner otro gorro, ¿no? A ratos y es sin duda un reto. Rocío, ¿querías? Sí, además, o sea, no puedo estar más de acuerdo con Alejandra porque uno de los principales, yo en la parte de transformación visualizo 2 retos. El principal es el tema cultural.
en el que no siempre ponemos foco desde el principio, sino que pensamos siempre en resolver el caso, pensamos siempre en la parte tecnológica, en cómo lo vamos a implantar, con qué compañía lo vamos a hacer, pero el cómo hacer que la gente que antes trabajaba de una forma, al final con esa transformación, ahora va a trabajar de una manera totalmente diferente. O sea, cómo hacer para poner el foco desde el principio y cómo hacer para conseguir que al final haya esa transformación de persona, que es la más complicada, porque bueno, pues al final de todos somos muy nuestros y muy complejos y es muy difícil cambiar a las personas, pero eso es una parte fundamental. Y luego otra, que al final pues por mi rol me estoy encontrando mucho en las transformaciones, es cómo hacer esa convivencia dentro de esa transformación que hablamos al final que es digital, pero es del negocio, pero cómo hacer y cómo conviven esos sistemas y esas tecnologías que yo ya tenía en mi compañía con lo que ahora voy a implantar, cómo hacer en esa etapa de transición, cómo hacer esa integración. Al final hay mucha parte de convivencia entre lo antiguo y lo nuevo que es un gran reto para muchas organizaciones. Sin duda, sí, sí. Cultural, yo estoy totalmente de acuerdo. La frase más peligrosa del lenguaje es siempre lo hemos Siempre hecho se ha hecho así. así. Sí, Entonces, yo en consultoría tengo siempre la anécdota de banco mediano en el que se habían gastado mucho dinero en un nuevo sistema con unos datos maravillosos y no lo usaba nadie. Y entonces el CEO nos llama muy mosqueado porque dice, oye, mira, soy el advisor, me había asesorado que haga esto, pero esto no lo usa nadie. Y entonces vamos con el equipo al director de tecnología, oye, ¿tú me dejas hacer un poco lo que me dé la gana durante 21 días, que es lo que se trata de, ¿no? Que es lo que se tarda en coger un hábito? Y dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Porque ya me conocían. Y entonces le dije, bueno, digo, pues para empezar vamos a empezar a poner unas cartulinas a las 9 y a las 3 con los datos aquí, para que la gente por lo menos mire en la pared, ya les llame la atención que hay por aquí alguien pegando cartulinas. Y, oye, vamos a hacer así un ranking, ¿no? Con unos apodos graciosos y tal. Cosas de gestión del cambio. Ya me acuerdo cuando le dije, ¿puedo poner una campana y que la toquemos? Y me dijo, la campana no, María. No. Entonces, el caso es que a las 3 semanas era muy curioso porque todo el mundo estaba en plan, ¿cuándo vais a poner la cartulina? ¿No? Entonces ya la gente aprendió a usar esos datos y luego ya pasaron, quitamos las cartulinas y lo usaron con el maravilloso sistema, ¿no? Pero bueno. la cultura es fundamental. No necesitaban ese dato para nada hasta que se convirtió en una cosa fancy, ¿no? O trendy, sí, la organización. Totalmente. Esta resistencia al cambio que comentas también, ¿no? Muchas veces, pues incluso llegan las consultorías, ¿no? Comiéndose lo que, ¿no? Pues igual malas praxis del pasado, decir, no, es que nos recomendaron esto, nos ha costado un montón de dinero, no lo hemos amortizado todavía y no vamos a... No, porque es que queremos hacerlo ya, pero es que esto que te recomendaron, no sé, ¿no? Y la resistencia cuando has dejado ahí, ¿no? Un dinero, decir, no, es que esto, y a veces es como, ostras, sí, pero stop loss, ¿no? Que le llaman, o sea, el parar las pérdidas, ¿no? Yo Alejandra. creo que también se tiene que tener en cuenta que al final toda la digitalización está en constante evolución. Entonces, igual hay empresas que han sido más conformistas, que ya tienen un desarrollo digital de hace unos años, de un software que ha sido pionero, pero eso ahora hay que evolucionar. Y es que yo creo que es imprescindible que las empresas inviertan en la innovación y en la constante formación. No nos sirve con lo que hemos estudiado en universidades, máster, sino que todos los días tenemos que estar al día de toda la evolución tecnológica que no para. Totalmente. Y de hecho, un poco para avanzar, ¿no? Es súper enriquecedor realmente porque da para hablar para mucho, para ceñirnos en el tiempo, os diría, o sea, el software de inteligencia artificial requiere realmente conocer técnicas como aprendizaje por refuerzo, aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado para construir una aplicación verdaderamente inteligente, ¿no? Y os diría, como, ¿qué pasa cuando una empresa carece de este tipo de conocimiento en su plantilla y cómo se puede unir, ¿no? Con el debate abierto que tenemos de personas que creen que van a perder su trabajo porque sus tareas van a ser automatizadas, ¿no? Lo típico, pues un robot igual a no sé qué, ¿no? Aquella imagen que hemos visto, ¿no? Mientras que en realidad lo que hace la inteligencia artificial es permitirnos ganar más tiempo, como era el dato, María, de 6 billones de horas, ser más eficaces y invertir justamente tiempo en tareas de mayor valor añadido, ¿no? En detalles que realmente pues no pueden entrar las máquinas, ¿no? Igual el hecho de que hay mucho proceso que permite ser automatizado nos permite ganar tiempo justamente en el análisis de ese dato y en la aplicabilidad de los resultados que nos arroja, en configurar equipos pues más ajustados, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis? Yo creo Yolanda. que, en relación a esta pregunta,
creo que al final el que cada vez se vaya automatizando más los procesos y contemos con más herramientas hace que nos podamos centrar en aquellas capacidades que nos hacen a cada uno más humanos, ¿no? Ahora mismo se le está dando mucho más valor a todo el tema de inteligencia emocional, a la empatía, a la comunicación y al final yo creo que también es una parte muy importante de un científico de datos, ¿no? El saber empatizar con las unidades de negocio, ¿no? Que al final no tienen ese conocimiento tecnológico que sí que tenemos los científicos de datos y nosotros como científicos de datos, nosotras involucrarnos en el negocio, ¿no? Y hay una parte de comunicación y empatía muy importante que al final las herramientas o la robotización no puede llegar, ¿no? Entonces, yo creo que nos permite centrarnos más en esas partes donde podemos aportar muchísimo más valor. Rocío. A ver, con respecto a si destruye empleo, es verdad que hay incluso publicaciones de, oye, te va a sustituir un algoritmo, o sea, es algo, ¿no? Pues un run que hay ahí, pero o sea, para mí la inteligencia artificial tiene 3 cosas fundamentales que los humanos sí que tenemos, que una es la parte de creatividad, otra es la parte de inteligencia emocional y la otra es el sentido común. Entonces, mencionando también a Gartner, donde María y yo también coincidimos, o sea, hay estudios que indican que no solo no destruye puestos de trabajo, sino que, al contrario, se generan muchísimos puestos de trabajo gracias a la inteligencia artificial y lo que hacen es posicionarnos como empleados en aquellos sitios donde verdaderamente podemos aportar valor y no hacer pues tareas repetitivas que puede hacer una máquina o incluso nosotros tampoco tenemos capacidad pues para toda esa información que la inteligencia artificial sí que puede gestionar, nosotros no somos capaces. Entonces, se trata de posicionar estos puestos de trabajo que al final, pues bueno, eran quizá pues que aportaban menos valor a las compañías y otra de las cosas fundamentales que yo veo en la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial es muy buena dando respuestas, pero no es buena haciendo las preguntas. Entonces, vamos a seguir necesitando personas que hagan buenas preguntas a la inteligencia artificial para poder recibir buenas respuestas de la inteligencia artificial. Habéis escuchado esta expresión en datos que se dice garbage in, garbage out, ¿no? Todas, en plan, evidentemente luego puedes hacer, pero si el briefing de partida ya no es bueno, no va a servir, ¿no? Alejandra, ¿querías añadir? Sí, yo creo que hay mucho catastrofismo cuando se ve la inteligencia artificial. Y al final es el ciclo del trabajo. Hay trabajos que van desapareciendo y sus trabajadores tienen que innovar y adaptarse a las necesidades del momento. Por ejemplo, el pregonero, pues ese puesto ya no existe. Y yo creo que lo que hay que pensar es en positivo, por ejemplo, en la medicina. Oye, pues no te va a atender un paciente, pero te va a crear unos diagnósticos. Vamos a poder hacer unas prótesis, vamos a poder captar tumores, que luego sí que es verdad que para comunicar a un enfermo vamos a necesitar a una persona. Entonces, yo lo vería como otro brazo, algo que te va a quitar muchísimo tiempo y que te va a dejar tiempo para las tareas realmente importantes. ¿Cuántos médicos van de un lado para otro y de repente te dicen un diagnóstico como tal? Y dices, pues va a tener muchísimo más tiempo para formarse igual en una inteligencia emocional para transmitir al paciente cuando tiene unas tareas rutinarias de leer un montón de informes, de reportes, que los va a poder hacer una máquina. Totalmente, totalmente. Yo creo que ni inteligencia humana ni artificial, inteligencia colectiva. Yo soy muy seguidora de Malone, que es el director de inteligencia colectiva del MIT. Tiene un concepto que es Superminds y un libro maravilloso donde es un ensayo sobre cómo la inteligencia de un grupo aumenta cuanto más diverso, diversidad entendida en género, artificial, tecnología, y lo demuestra, ¿no? Cómo hace varios ensayos sobre la inteligencia de un grupo. Y más diverso, más inteligencia y luego en particular detalle a pie de página, pero como estamos en WITS yo creo que viene al caso, cuanto más mujer en el grupo, más inteligencia colectiva, porque estadísticamente se encuentra el rasgo de la empatía antes en el género femenino que en el masculino. No quiere decir que no esté en el masculino, que lo deja muy claro, sino que estadísticamente, pues, si tienes mucha prisa, contrata una señora. Si tienes tiempo, pues buscando podrás encontrar, ¿no?, de ambos géneros. Entonces me gusta ese concepto, Superminds. Oye, nos regalas aquí unos titulares que me encanta, María. Este es de Malone también, ninguno es mío.
Yo además también quería añadir, un poco siguiendo la visión que decía Alejandra, de que ahora mismo pues, hay una visión muy catastrofista. O sea, yo creo que esto no es la primera vez que sucede. O sea, la inteligencia artificial surgió en los años 50 y en los años 50 se volvió a decir que la inteligencia artificial va a robarnos los puestos de trabajo. Luego en los años 80 con los sistemas expertos pasó lo mismo y ahora pues simplemente estamos viviendo una cuarta revolución industrial que simplemente lo que va a traer es pues cambios. A lo mejor nos tenemos que plantear la jornada laboral tal y como la tenemos. Ahora mismo creo que hay muchas empresas que ya están dejando un día libre a la semana. Yo, por ejemplo, tengo jornada intensiva ahora en julio y agosto. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que hacer es eso, replantearnos que tenemos que trabajar menos, que las empresas se tienen que empezar a replantear que, oye, si producimos menos, o sea, producimos más con menos tiempo, pues al final tenemos que trabajar menos. Total. Yo tenía una discusión con una chica de Barcelona también que decía, ostras, es que yo no entiendo tanta revolución, tanta digitalización, tal, pero, o sea, no sé, hagamos que sirva de algo, ¿no? O sea, de algo nos tiene que servir al final del día, ¿no? Y sí, efectivamente, evidentemente, pues sí, lo de las horas, eso sí que es cierto, ¿no? Que nos ha ahorrado, yo solamente, por ejemplo, en algo muy básico que seguro que todas levantaríais la mano y todos, ¿no? Pero horas de desplazamiento, o sea, ahora seguimos haciendo reuniones presenciales, pero así como antiguamente pedirle a alguien de verte a través de un Meet pues no estaba como muy bien visto, y ahora pues nosotras como startup en Aula Magna hacemos un montón de entrevistas y poder hacer, pues esto nos supone que igual en un día podemos tener pues un montón más de horas productivas porque todo este tiempo de desplazamientos, de parking, de aquí no puedo aparcar, de aquí recurre la multa, de aquí tal, de aquí espera, ¿dónde es? ¿Qué piso? Que no me abren, ¿no? O sea, todo esto realmente ha venido, yo creo, para quedarse, ¿no? Y igual que este proceso, para dar así un ejemplo que seguramente en el que todos, ¿no? Y todas que nos escuchen se han visto, pues así como en todos, ¿no? Y lo que decimos, pues al final sirve pues, para aportar mayor relevancia, como ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Desde las cadenas de producción en España, pues sector textil, automovilístico y tal, pues al final, pues suerte que alguien empezó a salir, a vender, a exportar, a fichar, tal, y estamos donde estamos, ¿no? Así que ese reto queda, pero bueno, veo que estáis todas muy de acuerdo con que no pasará, ¿no? Y seguro, sobre todo Gartner, que conocimos, no se equivoca y lo tienen claro. Podemos, bueno, comentar sobre la igualdad de género, que es algo en lo que se está trabajando para que esté presente en el desarrollo de la inteligencia artificial. Lo comentaba yo en mi discurso inaugural y también comentaba ahora María sobre Malone, ¿no? ¿En qué punto creéis que nos encontramos actualmente de esta inclusión para que realmente dé respuesta al reflejo de la sociedad? Bueno, yo creo que todavía queda camino por recorrer. Creo que uno de los principales problemas justamente es que faltan mujeres científicas de datos. Entonces, lo que ocurre es que al final las científicas de datos somos las primeras usuarias o las primeras testers de ese modelo de Machine Learning que va a salir a producción. Y vamos a ser las primeras en darnos cuenta si ese modelo discrimina o está sesgado. Entonces, la falta de representación de la mujer en ciencia de datos es uno de los problemas que está haciendo que pues, podamos tener modelos de Machine Learning sesgados. Porque al final, cuando un modelo sale a producción, es mucho más complicado que el usuario final se dé cuenta si está realmente se está discriminando. O sea, por ejemplo, en una aplicación de scoring de riesgo crediticio, tú no sabes hasta qué punto a ti te están denegando un crédito por ser mujer y hay un hombre que con un perfil muy parecido al tuyo se lo están aceptando. Tú esos datos no los tienes. En cambio, una científica de datos sí que los tiene. Entonces, a mí me parece que por eso deberíamos de luchar un poco más para que, o apoyar a las mujeres para que se hagan científicas de datos y así tener modelos más igualitarios. Luego, por otro lado, es verdad que bueno, es un problema que la solución no siempre está clara, porque al final los modelos de Machine Learning están sesgados porque los datos están sesgados. Y si los datos están sesgados es porque muy probablemente la realidad en la que vivimos está sesgada y hay discriminación en la realidad. Entonces, muchas soluciones pasan por, bueno, vamos a añadir pesos a esos datos o a la función de pérdida del modelo para tener más en cuenta a la mujer o al hombre, ¿no? Y eso muchas veces lo que ocurre es que nos estamos cegando de una realidad, ¿vale? Y de un problema que a lo mejor lo que deberíamos de hacer es tratar ese problema. Entonces, muchas veces la solución no pasa por corregir esos modelos, sino por corregir la realidad. Entonces, bueno, habría que estudiar bien la aplicación y ver hasta qué punto merece la pena o no corregir esos datos o simplemente tratar ese problema. Totalmente.
Sí, a ver, yo estoy muy de acuerdo con Yolanda porque, a ver, yo creo que en la situación en la que nos encontramos es un reflejo de la sociedad, es decir, todavía falta representación de mujeres liderando equipos en la parte de datos, incluso en los propios equipos. Yo creo que a las 4 nos pasa que hay muchas reuniones en las que somos la única en la sala. Entonces eso muchas veces te hace o incluso coartar tus opiniones, porque al final pues venimos con una visión totalmente diferente, o que a lo mejor tu opinión tampoco se tome en cuenta. Entonces, para mí el tema de la inteligencia artificial tiene dos principales inputs, que uno es la parte de los datos y la otra es la parte del diseño. Y claro, si los datos están sesgados, pues ahí vamos a tener problemas de sesgo cuando lo hagamos en una aplicación. Por ejemplo, en Amazon lo que les pasó hace unos años, que para utilizar la parte de inteligencia artificial en la parte de recruiting, cogieron datos de hace ya 10 años de candidatos. ¿Qué pasó? Que el modelo empezó a descartar a mujeres. ¿Por qué? Porque era en concreto para puestos técnicos, pues para puestos técnicos no había casi ni candidatas ni personas que hubieran, ni mujeres que hubieran pasado ese proceso. Entonces, el propio uso de la inteligencia artificial hizo que tuviera un sesgo. Y luego la otra parte, el diseño. O sea, si no tenemos en cuenta al diseñar los modelos de inteligencia artificial también que puede haber un sesgo, que al final todos tenemos ese sesgo, pues es algo que afecta muchísimo en el modelo. Y, por ejemplo, sabéis que los nórdicos están muy avanzados, mucho más avanzados que nosotros en temas de género, y, por ejemplo, el gobierno sueco lo que hace es que para desarrollar ciertas aplicaciones de inteligencia artificial pone a trabajar en equipos multidisciplinares a personas diversas, personas que han sufrido discriminación, a los equipos de datos y también a gente que tiene startups, para conseguir que al final esos modelos de aplicación de la inteligencia artificial sean lo más diversos posible y lo más inclusivos posible, porque corremos el riesgo de aplicar ese sesgo en la parte de inteligencia artificial. Yo estoy totalmente de acuerdo con el sesgo de las variables, y no solo en sexo, también pasa mucho en raza, que igual un modelo de un puesto para un directivo, pues lo más probable es que con las variables históricas tengamos que sea pues un hombre blanco de más de 40 años. Respecto al papel que tiene la mujer en datos, yo, por ejemplo, sí que he visto, aunque aún no estamos donde deberíamos estar, creo que ha habido muchísima evolución. Yo, por ejemplo, cuando entré en la universidad, éramos el 25% de chicas en la clase de Teleco, y a medida que iban pasando los años, ya las generaciones nuevas había un número totalmente equitativo. Y, por ejemplo, en mi departamento está liderado por una mujer, y somos un número, creo que somos incluso más mujeres que hombres. Entonces, yo por eso puedo estar orgullosa que en mi departamento no hay distinción. Da igual que eres una mujer o un hombre, pues te tratan de igual manera. Sí que es verdad que creo que hay otros departamentos o puestos más verticales en los que aún falta esa presencia femenina y que debemos seguir trabajando en ello. Bueno, yo creo que sigue habiendo recorrido. Hay un informe de la UNESCO del 20, cuando la pandemia, que habla solo de eso, de inteligencia artificial y gender equality, donde plantean un framework de trabajo para todas las organizaciones. No encontré un dato, con lo cual debía ser que todas estaban fatal. Y los key findings que encontraban era que los algoritmos, los devices y los datos estaban sesgados, que no había mujeres en los roles técnicos ni en los comités de dirección. Y luego que tampoco existían principios que incluyeran, ¿no?, el gender equality, igual que, por ejemplo, ahora en inteligencia artificial tenemos los principios de trust, ¿no? Entonces no están incluidos los de gender equality, con lo cual yo creo que el camino que queda todavía es muchísimo. Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros en Salesforce tenemos una comunidad que se llama Trailblazer, que de manera gratuita pues permite a que todos los usuarios tengan un path de formación.
y hay incluso tracks específicos pues, para desarrollar y para evitar los bias en la parte de gestión de inteligencia artificial, porque algo en lo que estamos súper concienciados, es uno de nuestros principales valores, el equality, y bueno, estamos trabajando para eso, pues para formar no solo a los empleados, sino que a toda nuestra comunidad y nuestros clientes para que tengan tengan la oportunidad de trabajar en inteligencia artificial sin bias y sin sesgos. Y a mí me ha recordado cuando escuchaba a Yolanda que decías lo de los créditos, si se asignan o no. Me ha sorprendido un poco porque tenía entendido que a nivel de mora las mujeres tenemos menos mora que yo, hablando, ¿no? Como me dedico también al mundo emprendedor de hace muchos años, ¿no? Pues que muchas veces los bancos ven que las mujeres emprendedoras tienen poquísima mora, o sea, a diferencia de muchos hombres, ¿no? O sea, se ve que suma. Y sí que conozco un poco de cerca el sector seguros y ahí, por ejemplo, en España por lo menos, existe legislación que prohíbe que a igualdad de datos pues, demográficos una mujer pague menos. Por lo visto, si tengo entendido bien, las mujeres igual pues vamos más veces a, yo qué sé, necesitamos más arreglos para del seguro, sin embargo, los hombres pues cuando tienen un accidente o lo necesitan pues son mucho más costoso, ¿no? O sea, las mujeres son menos costoso pero como más a menudo, sin embargo los hombres es menos, pero que pues, muchas veces pues, cuando el accidente es mucho peor, ¿no? Entonces, no sé, se me generan. Y luego también escuchándoos, me acordaba de un libro que seguramente que conocéis, que lo compartimos a la audiencia por si a alguien le interesa, porque a mí me ha resultado súper interesante y uso muchas veces mucho de los ejemplos, que es un libro que se llama Invisible Women, de Caroline Criado Pérez, que es una periodista que se puso a recoger pues muchos datos, como por ejemplo pues el tema de que ahora por suerte ha cambiado, pero hace muy poco que ha cambiado el tema de los cinturones de seguridad, ¿no? Que estaban probados con una talla y peso de hombres, con lo cual las mujeres teníamos algo así como el 86% de mayores probabilidades de quedar pues muy mal heridas en un accidente. O, por ejemplo, el tema de la posología en medicamentos, lo que comentaba también Alejandra a nivel de etnias, ¿no? O sea, que se han probado, o sea, hay muy poca investigación en lo referente a pues esto, ¿no? Pues hay muy poquísima en No ha otras pasado con la etnias. vacuna del COVID, por ejemplo. Con la vacuna del COVID también ha pasado, sí, que además, por desgracia, todavía hay muchos países subsaharianos donde todavía no la han visto llegar, ¿no? Y en particular, nosotras en nuestro programa Women Data Analytics for Managers hemos entrevistado a una investigadora principal del BSC de Barcelona, que estuvo muchos años en Harvard, metida precisamente, pues sigue todavía en un estudio de Harvard con MIT, del Broad Institute, donde están generando ciencia de investigación básica, que le llaman, que es recoger muchísima información de distintos géneros y orígenes étnicos y tal, y es como el mayor banco, se está produciendo como el mayor banco de muestras de tejidos de personas fallecidas, ¿no? En este caso de todos los orígenes, tipos, alimentación y demás, ¿no? Porque dices que, o sea, Clara, te llevarías las manos a la cabeza si vierais realmente pues la poca investigación que hay en otras etnias, ¿no? Entonces, pues este libro realmente recoge pues lo que hicimos, ¿no? A nivel de medicamentos, a nivel de, bueno, de todo cómo está. Sí, yo, bueno, yo conduzco un coche, no diré la marca, pero ahora ya no se dan a probar los coches, antiguamente te dejaban, ¿no? Y entonces al final, pues bueno, dije, a ver, no me voy a gastar esto sin probar el coche, ¿no? Y entonces el vendedor dijo, bueno, si quieres un día te dejo uno. Y bueno, nos dejaron uno, mejor dicho, pero en plan, da la vuelta al parking, literal, al parking, y tal, ¿no? Entonces yo vi, bueno, yo mido 1,63, que es justo la medida promedio en España, ¿no? Y me costaba llegar al embrague, ¿no? Pero digo, bueno, yo me lo voy a quedar automático, pero es que no. Y un día le dije, mira, es que si no lo puedo probar en automático, te diría que no me lo compro. O sea, es que no me lo compro. Entonces removieron cielo y tierra, nos prestaron uno también para dar una vuelta, tal. Y entonces, y el chico me dijo, si quieres te voy a decir una cosa, si no sale de aquí te doy la razón. Muchas mujeres, este coche, esta marca, no, o sea, les cuesta mucho como llegar al embrague, ¿no? Y dije, ostras, pues, no sé, igual es una marca alemana, no sé si ahí pues se han fijado, no sé, ¿no? Pero realmente pues todavía estas cosas pues pasan mucho en el día a día, mucho más de lo que pensamos, ¿no? Así que, oye, pues no sé, igual os pediría como una frase, un titular final a cada una como
como para cerrar. Bueno, si queréis añadir algo más o un cierre. Bueno, yo, como habías mencionado el tema de investigación, la verdad es que me ha hecho recordar un Twitter de Jan LeCun, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, bueno, había una fotografía que era de Barack Obama que estaba como destruida, ¿no? Y había un modelo de Machine Learning que lo que se encargaba era de reconstruir esta imagen pues a la imagen real, ¿no? Que evidentemente tú la veías y era Barack Obama. Pues me llamó mucho la atención que este modelo de Machine Learning lo que hizo fue reconstruir la imagen a una imagen de una persona blanca, o sea, cuando evidentemente se veía que era Barack Obama. Entonces ahí Jan LeCun pues, puso en Twitter que bueno, el problema no era de los algoritmos de Machine Learning, sino que el problema era más de los datos que estaban sesgados. Y bueno, todo el mundo se echó encima de él e incluso tuvo que dejar Twitter porque, claro, o sea, la gente no estaba de acuerdo. Y la verdad es que me hizo reflexionar mucho porque luego sí que vi un comentario de un investigador de Google que dijo, bueno, es verdad que los datos están sesgados, pero nosotros desde la comunidad científica también los datasets que estamos utilizando para realizar benchmarks de los modelos de inteligencia artificial también están sesgados. Es decir, no hay tantos datasets, no hay tantos bancos de prueba de, pues en este caso, de distintas razas, de distintos géneros, ¿no? Que te permitan verificar exactamente que los resultados que se están obteniendo con ciertos algoritmos son realmente los que son para por todos los sectores de la población. Entonces, también es un problema que estamos arrastrando desde el lado de la investigación, que no siempre se invierte lo suficiente en la investigación, y luego cuando llega a la industria tampoco le estamos invirtiendo demasiado, no se invierte lo suficiente, entonces al final es como que los unos y los otros se están echando la bola a ver quién tiene el problema, ¿no? Y como que ninguno lo resuelve. Entonces yo creo que al final sí que se debería de investigar más y sí que se debería de generar más bancos de datos para poder probar estos modelos antes de que salgan a producción o salgan a la industria. Totalmente, cuánta razón. Sí, sí, muchísimas gracias, Yolanda. Rocío. A ver, yo quería, bueno, darte las gracias a ti por organizar este tipo de sesiones, porque yo que quiero un mundo mejor para mis hijas, yo creo que este tipo de sesiones de mujeres y mujeres en tecnología, que no es sencillo encontrar, pues eso, quería agradecerte que lo organices y que yo creo que todos estamos aportando nuestro granito de arena pues para que el mundo de datos y el mundo tecnológico tengan más representación femenina. Muchas gracias, pero si vosotras no vinierais no tendría sentido. Aquí solas no haríamos nada, o sea, gracias a las que decidís venir y nos dais voz. Bueno, yo quería decir que muchísimas gracias por invitarnos y estoy muy de acuerdo con Yolanda en el tema de los datos, que al final tú puedes tener un algoritmo, pero si eso no ingestas con datos correctos, datos que no estén sesgados, datos que no hagan ruido, ese algoritmo no te va a servir. Entonces, es muy importante formarse en lo que viene siendo los datos, cómo limpiarlos, cómo organizarlos y creo que también es súper importante la formación. O sea, al final creo que tenemos que aprender mucho los unos de los otros. No es una comunidad como, por así decirlo, de frikis, de tecnología y tal. Es algo que va mucho más allá. Ha ido ganando muchísimo terreno y en negocios donde no era protagonista la tecnología, ahora mismo está el data science. Entonces yo quería impulsar a todo el mundo de sector que fuese, que es algo que van a necesitar en un futuro y es algo que, al igual que yo como data scientist aprendo sobre un sector, si trabajo con un cliente, por ejemplo, del sector legal, se tiene que hacer también de manera viceversa. Es muy importante y por eso toda la formación que recibamos, toda la formación que esté a nuestro alcance, que ahora es muchísima, y estar constantemente aprendiendo es súper importante. Y es que ahora hay muchísima a nuestro alcance. O sea, es que están talleres, están cursos, están másters. No necesitas ni pagar dinero ni nada. Simplemente oyéndote hablar con el vecino o cualquier cosa es una manera de formarte y ver qué necesidades son las que se puede aplicar en Data Science, que son muchísimas. Totalmente. Gracias, Alejandra. Bueno, gracias por la conversación y por la atención. Yo creo que para avanzar en Data Science y en Gender Equality, obsesión con la educación. Obsesión con la educación. Contundente y breve, muy bien. Sí, así es. Y realmente, también como para terminar de ilustrar, vosotras venís de la parte técnica,
se nota y me encanta, pero yo que no soy tan técnica, a pesar de cada vez aprendo más con estos eventos, pero sí que es verdad que también añadiría, ¿no?, como un poco que se lo crean y un poco que apliquen en el 360, ¿no? Lo veíamos en el primer panel de la importancia de la implicación de todos los departamentos al final en una cultura, porque yo hablaba con una gran empresa de abogados en España y abogadas, y por un tema específico, ¿no?, relacionado con diversidad y tal, y aquello que pues te preparas la reunión, ¿no?, y entras, ¿no?, y en la web aquello, en la home ya, abogados y socios, ¿no? Y dices, ostras, suena como, ¿no? Que sí que es verdad que el lenguaje inclusivo a veces es más fácil que otros, pero, ostras, ya entrar y encontrarte esto, ¿no? Y justo mis interlocutoras eran dos mujeres y un hombre, me decían, ostras, no sabes la de veces que luchamos aquí, que lo hemos dicho y tal, ¿no? Es como un poco la importancia de igual, pues esto, el mismo que se gasta como millones en una solución y tal, como Salesforce, por ejemplo, pero que luego no tiene en cuenta que luego una persona cualquiera, un usuario o usuaria, va a entrar a su página web, se va a encontrar con esto y es como que chirría, ¿no? Entonces ahí reforzando el primer panel, ¿no?, donde decían la importancia de la totalidad del alineamiento en toda la organización. Y de verdad que un placer, me quedaría aquí hablando, os invito para que volváis a todas el año que viene. Muchísimas gracias, damos paso al siguiente panel.